This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. ¿Sabías que, incluso siendo temidos y vistos como enemigos, los moabitas fueron fundamentales en eventos clave de la historia bíblica? Ellos vivieron dilemas que pusieron en jaque sus creencias, alianzas y hasta su propia existencia. Hoy vamos a desvelar si realmente eran un pueblo cruel o si sus motivaciones iban más allá de los enfrentamientos registrados en documentos sagrados. Antes de iniciar en esta historia, ya deja tu like en este video y suscríbete al canal para no perder ningún detalle sobre los moabitas. Si algo despierta tu curiosidad o te emociona, comparte en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia en esta jornada. De acuerdo con Génesis, capítulo 19, del versículo 30 al 38, la historia de Lot es fundamental para entender el surgimiento del pueblo moabita. Después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y sus hijas se refugiaron en una región montañosa, temerosos de que la civilización estuviera arruinada. En ese ambiente de incertidumbres, las hijas de Lot tomaron iniciativas extremas para garantizar la continuidad de su descendencia. Así nació Moab, cuya origen ya trae un trasfondo lleno de tensiones y complejidades. El relato demuestra que desde el principio los moabitas llevaron la herencia de un evento marcado por sobrevivencia y preocupación por la extinción familiar. Lot, que fue salvado de la destrucción por su conexión con Abraham, vio su historia entrelazarse con un pueblo que nacería rodeado de memorias conflictivas. Las consecuencias de estas decisiones atravesarían generaciones y moldearían la identidad moabita, generando obstáculos y encuentros dramáticos con otras naciones. Además del drama familiar, hay una riqueza histórica en la forma en que estos primeros moabitas se organizaron. Ellos se establecieron en territorios accidentados, donde la tierra montañosa ofrecía relativa protección, pero también limitaba el potencial de expansión. Esta geografía singular ayudó en la formación de una cultura que, desde temprano, necesitó lidiar con escasez de recursos y establecer alianzas estratégicas para sobrevivir. Al principio, los moabitas se mantenían cerca de tradiciones heredadas. Sin embargo, desarrollaron prácticas que los diferenciaban de otros pueblos. La necesidad de forjar una identidad propia hizo surgir costumbres características, celebraciones que exaltaban a sus antepasados y formas de gobierno que equilibraban jefes tribales y consejos ancianos. Cada nueva costumbre reflejaba marcas de la ancestralidad, recordando a todos que nacieron de circunstancias particulares. La comprensión del linaje de Lot muestra cómo la trayectoria inicial de un pueblo puede influir en las relaciones con vecinos y adversarios. El vínculo con Abraham, por un lado, podría favorecer la proximidad con Israel, pero las circunstancias traumáticas del nacimiento de Moab también fomentaron distancias y sospechas. Es en este clima de tensiones y posibles reconciliaciones que el pueblo moabita da sus primeros pasos en la narrativa de las Escrituras. Según algunas tradiciones interpretativas, el nombre Moab guarda el sentido de salido del Padre o proveniente del Padre.
asociándose a la historia peculiar de su surgimiento narrada en Génesis. Muchos estudiosos apuntan a esta etimología como reflejo directo de lo que ocurrió en las montañas donde Lot y sus hijas vivieron. El resultado es un término que lleva en sí una memoria de circunstancias incómodas, al mismo tiempo en que delimita la identidad de ese pueblo. Al enfrentarse a un nombre que remite a un origen tan delicado, las otras naciones frecuentemente desarrollaban temores y hasta prejuicios. No era inusual que relatos orales circularan sobre cómo los moabitas habrían surgido, generando distorsiones y aumentando el aura de misterio en torno a este pueblo. En muchos momentos, esta fama influía en la forma en que los moabitas eran vistos, haciendo que acuerdos y alianzas quedaran bajo sospecha. Más allá de las discusiones sobre el significado del vocablo, conviene notar que cada civilización antigua valoraba nombres que expresaran esencia o destino. El caso de Moab no escapa a la regla. El nombre llevaba tanto un legado moral como un puente simbólico con antepasados. De este modo, cuando los primeros escritos sobre Moab surgían, ellos solían traer esta connotación de un grupo venido de un episodio singular, moldeando expectativas de postura y conducta. También hay quienes defienden que el término Moab puede tener raíces que dialogan con lenguas semíticas vecinas. Esto refuerza la hipótesis de que la etimología está conectada directamente con la noción de origen paternal, algo que en la antigüedad poseía un fuerte peso cultural. Después de todo, saber de dónde se venía determinaba la posición en el mundo, el tipo de alianzas que podían hacerse y la forma en que cada pueblo se presentaba ante los demás. Comprender el significado del nombre es esencial para interpretar el orgullo y el cuidado que los moabitas demostraban al contar sus historias. Mientras algunos pueblos señalaban con el dedo la supuesta deshonra en la raíz de Moab, el propio pueblo moabita transformó esta narrativa en fuerza identitaria. A pesar de que el surgimiento haya estado rodeado de controversias, tal factor contribuyó a que los moabitas se afirmaran con convicción ante sus adversarios. En pasajes como Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, hay menciones sobre la tierra de los moabitas, destacando sus fronteras y la orden divina a Israel para no contender con ellos en un determinado momento. Esta región, situada al este del río Jordán y próxima al Mar Muerto, presentaba valles profundos y mesetas que proporcionaban vistas privilegiadas del entorno. Tales características geográficas hicieron de Moab un lugar codiciado, tanto por su protección natural como por las oportunidades de comercio. El relieve montañoso, intercalado por desfiladeros, exigía que cada pueblo que deseaba atravesar el territorio o establecer contactos comerciales obtuviera permiso de los líderes moabitas. En tiempos antiguos, el control de rutas comerciales era sinónimo de poder y prosperidad, y los moabitas, conscientes de ello, desarrollaban métodos para vigilar caminos y cobrar tributos. Esta práctica potenció su influencia en la región y garantizó ingresos importantes para el sustento del reino. Además de las rutas de comercio, la tierra de Moab también poseía áreas fértiles, sobre todo en las regiones de meseta donde la agricultura era posible. Pequeños ríos y manantiales favorecían plantaciones de cereales y cría de ganado en algunas partes, aunque otras fueran áridas. Este contraste geográfico exigía organización y un sentido de comunidad más fuerte, pues, para sobrevivir en áreas de clima impredecible, era fundamental compartir recursos y establecer alianzas defensivas. La ubicación próxima al Mar Muerto traía cierta ventaja para la extracción de sales y minerales, productos de valor considerable en aquel periodo.
Este comercio adicional convertía a Moab en un punto de paso para viajeros en busca de riquezas naturales. Así, surgían pactos temporales con caravanas de comerciantes que garantizaban intercambios ventajosos y ampliaban la red de contactos del reino moabita, fortaleciendo su presencia económica. La relevancia estratégica del territorio moabita explica por qué el pueblo invertía en fortificaciones y guarniciones militares para protección. La constante amenaza de invasiones incentivaba la construcción de murallas y torres de vigilancia a lo largo de los picos rocosos, haciendo el acceso a Moab aún más desafiante. Con eso, la geografía actuaba como aliada natural, consolidando la seguridad de quienes detentaban el dominio sobre esos valles y mesetas. En Números capítulo 22, vemos registros de los primeros enfrentamientos entre Moab e Israel, que se aproximaba por el desierto después de dejar Egipto. Rey moabita temía a la multitud de hebreos, que avanzaba triunfante después de victorias sorprendentes contra otros reinos. Las tensiones aumentaron cuando los israelitas se asentaron en las llanuras cercanas, despertando la preocupación de que pudieran conquistar la tierra moabita. La hostilidad emergió no solo por cuestiones territoriales, sino también por la percepción de que Israel poseía una protección divina especial. Rumores sobre la travesía del Mar Rojo y la caída de potencias regionales alimentaban la inquietud en Moab. Algunos líderes moabitas creían que una acción rápida sería necesaria para contener el avance hebreo, mientras que otros temían provocar a un poder que aparentaba ser invencible. Estos conflictos iniciales no se resumieron solo a batallas convencionales. Hubo intentos de alianzas e incluso combinaciones con otros pueblos para crear barreras contra Israel. El territorio moabita, sin embargo, no ofrecía tantos guerreros como otras naciones, obligando a sus líderes a recurrir a la diplomacia o a contratistas que pudieran fortalecer las filas de defensa. Aún así, el miedo a perder sus tierras impulsó un enfoque tenso y hostil. En medio de estas circunstancias surgieron pequeñas treguas y negociaciones puntuales, pues los moabitas también dependían del flujo comercial que pasaba por regiones controladas o próximas a Israel. A pesar de los incidentes de violencia, algunos acuerdos de paso fueron establecidos cuando había intereses mutuos. Aún así, la desconfianza permanecía viva, creando un clima de aprehensión en toda la frontera. La forma en que Moab se posicionó frente a la creciente presencia de Israel abrió un precedente para los combates que vendrían a seguir. La memoria de estas disputas iniciales dejó marcas profundas, alimentando relatos orales y crónicas que en el futuro serían interpretadas tanto como lecciones de prudencia como de osadía. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward.
Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. Disinfecting Wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. A partir de estos encuentros tensos, el pueblo moabita comenzaba a ganar reputación de cautela y ferocidad en la protección de su territorio. De acuerdo con Números, capítulo 22, versículo 2 al 6, Balaque, rey de Moab, asistió al avance israelita y buscó ayuda sobrenatural para contener a ese pueblo. Temiendo que una guerra directa fuera desastrosa, decidió contratar a Balaam, un renombrado adivino de la época, con la esperanza de maldecir a Israel. Esta estrategia demuestra el grado de inquietud que había tomado cuenta de la corte moabita al ver la fuerza de sus posibles invasores. Para Balaque, la solución mágica parecía una forma más segura de detener a Israel que librar batallas sangrientas. Se creía ampliamente que las palabras proferidas por un adivino o profeta poseían poder real para sellar el destino de naciones. Incluso con el historial de maldiciones y bendiciones en diversas culturas, el rey moabita consideró que esta era la mejor manera de defender su territorio y su pueblo, mostrando cuán lejos la liderazgo estaba dispuesta a ir. La tensión que envolvía a Balaque y Balaam expone cómo el imaginario religioso moabita interactuaba con otras tradiciones espirituales de la región. Buscar un profeta extranjero para lanzar hechizos no era inusual, ya que había cierto intercambio de prácticas místicas entre los pueblos vecinos. Así, el rey dejaba claro que la supervivencia de Moab estaba por encima de posibles divergencias culturales, priorizando el resultado inmediato en detrimento de alianzas duraderas. A pesar de los intentos desesperados, los resultados no salieron como Balaque esperaba. Balaam, inicialmente dispuesto a colaborar, tuvo experiencias que lo llevaron a bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Este giro frustró los planes del rey e intensificó la tensión en la región, ya que indicaba que, incluso recurriendo a medios espirituales y costosos, Moab no podría frenar la jornada victoriosa de los hebreos. Este episodio sirvió de alerta para la monarquía moabita sobre los límites de su poder y la imprevisibilidad de las influencias sobrenaturales. Aquellos que acompañaron los eventos relataban tiempo después cómo la búsqueda de Balaque por una solución mística evidenciaba la inseguridad política de Moab frente a Israel. Y aún después de este fracaso, el pueblo moabita continuaría encontrando maneras de resistir y salvaguardar lo que consideraba ser su destino. En Jeremías capítulo 48, aparecen menciones sobre la idolatría de Moab, señalando divinidades que ejercían fuerte dominio en las prácticas cotidianas de ese pueblo. Una figura central era Quemos, considerado protector y señor de la nación. La veneración a este dios permeaba las instituciones políticas y la vida familiar, y muchos festivales eran organizados para honrarlo, uniendo a todos en torno a sacrificios y ofrendas. Los ritos moabitas iban más allá de simples ceremonias religiosas. Había danzas, cantos e incluso representaciones teatrales que narraban la mitología local, confería sentido al culto y agregaba valor cultural. En algunos períodos, los sacerdotes poseían poder relevante, acercándose a la liderazgo política para legitimar decisiones y promover unidad interna. Esto dejaba claro que religión y gobierno para el pueblo moabita formaban un vínculo inquebrantable. En el ámbito social, la estructura familiar en Moab reflejaba la importancia dada a los antepasados. Prácticas como contar historias de los patriarcas y celebrar la herencia de Lot eran frecuentes, aunque siempre bajo la perspectiva de valorar los logros de ese pueblo. Así, costumbres de hospitalidad e intercambios de regalos entre clanes fortalecían lazos internos,
creando una atmósfera en la que la identidad moabita se reforzaba año tras año. En festividades públicas, el pueblo exhibía vestimentas coloridas, joyas rústicas y adornos artesanales que simbolizaban devoción a las divinidades y orgullo de su historia. Muchos cantos narraban batallas antiguas, mitos fundadores y leyendas sobre cómo las fuerzas sobrenaturales protegían la tierra de Moab. La música y la danza desempeñaban un papel fundamental en la preservación de la tradición, uniendo generaciones y perpetuando valores ancestrales. Estas expresiones culturales delineaban el carácter moabita, confiriéndoles coraje y sentimiento de pertenencia a algo mayor. El respeto a las divinidades moldeaba incluso las leyes consuetudinarias, definiendo cuál era la postura aceptable dentro del reino. Este modelo de vida, basado en ritos y festivales religiosos, hacía a Moab peculiar ante los ojos de quienes pasaban por su territorio, agregando misticismo y curiosidad a la reputación del pueblo. Según algunos hallazgos arqueológicos, la estela de Mesa, también conocida como piedra moabita, es uno de los registros más relevantes sobre este pueblo, mencionando conflictos descritos en 2 Reyes, capítulo 3. Ella trae un texto que celebra las victorias del rey Mesa y exalta la intervención de Quemos, demostrando cómo los propios moabitas se ven a sí mismos. Este documento revela aspectos de fe, política y orgullo nacional. La inscripción está compuesta en lengua moabita, similar al hebreo antiguo, reforzando la proximidad lingüística y cultural entre Moab y sus vecinos. Sin embargo, su contenido retrata un punto de vista totalmente moabita, glorificando hazañas militares contra Israel y atribuyendo el triunfo a las deidades de la tierra. Tal perspectiva diverge de los relatos bíblicos que en general enfatizan la alianza divina con Israel, generando una complementariedad histórica. A través de estos escritos se observa cómo Mesa describe la reocupación de ciudades y la sumisión de poblaciones enemigas, argumentando que todo ocurrió bajo la aprobación de Quemos. Esto sugiere que la religión y la política actuaban de la mano, con el rey como principal mediador entre el pueblo y su Dios protector. La piedra detalla construcciones de templos, fortificaciones y rituales, atestiguando el desarrollo de una sociedad organizada y consciente de su identidad. El descubrimiento de la estela de Mesa en el siglo XIX por exploradores europeos marcó un acontecimiento significativo para la arqueología bíblica. El texto no solo corroboró menciones sobre Moab en las Escrituras, sino que también presentó la visión interna del pueblo que, hasta entonces, era visto principalmente a través del prisma israelita. Al descifrar cada carácter, los investigadores confirmaron la influencia de Moab en disputas regionales y en el escenario religioso de la época. La relevancia de este artefacto va más allá de su valor histórico. Refleja el orgullo y la determinación de los moabitas en narrar su propia historia, evidenciando que no eran solo figurantes en los relatos de otros pueblos. La inscripción también desmistifica la idea de que dependían únicamente de conquistas temporales, mostrando un esfuerzo continuo para fortalecer su nación. Este retrato, esculpido en piedra, se convirtió en un testimonio duradero del espíritu moabita. En el libro de Jueces capítulo 3, versículo 12 al 30, hay mención al rey Eglón de Moab, que sometió a Israel a pesados tributos y un dominio opresivo. Este monarca se destacó por imponer yugos rígidos, exigiendo suministro de alimentos y riquezas, lo que ahogaba la independencia de los hebreos. El relato muestra cómo la figura de Eglón se convirtió en temida, generando temor incluso en los más valientes de Israel. Bajo el gobierno de Eglón, Moab alcanzó niveles de influencia
que le permitían controlar rutas e imponer sanciones a quienes desobedecieran sus órdenes. Tal poder se debía tanto a la posición estratégica del territorio como a las alianzas oportunistas con otras naciones. Al someter a los israelitas, Eglon no solo garantizaba recursos, sino que también enviaba un mensaje a pueblos vecinos, mostrando que Moab poseía fuerza para expandir y mantener su dominio. La historia narra que la humillación de los israelitas llegó a tal punto que Dios suscitó un libertador, llamado Ehud, para poner fin a la tiranía de Eglon. Este episodio quedó marcado por la astucia de Ehud y por el desenlace inesperado contra el rey moabita, que acabó asesinado en sus aposentos. El evento no solo libera a Israel del peso de los tributos, sino que socava la imagen imponente que Eglon proyectaba en su reinado. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. La acción de Ehud demostró la vulnerabilidad de un soberano que, a pesar del poder, confiaba demasiado en su sistema de seguridad. La muerte de Eglon debilitó las bases moabitas y puso en entredicho la reputación de invencibilidad que el rey había cultivado. Al perder su principal figura de liderazgo, Moab tuvo que retroceder y reorganizar sus fuerzas, dando espacio para que Israel recuperara parte de su autonomía. El recuerdo de este período sombrío permaneció como un símbolo de lo que sucede cuando una nación se impone de forma tiránica sobre otra. Aunque muchos moabitas veían a Eglon como un líder capaz, su caída enseñó que la opresión excesiva puede generar reacciones poderosas. Tales acontecimientos contribuyeron a moldear la percepción de Israel sobre Moab y profundizaron las cicatrices de ambas partes. En Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7, hay referencia a la adoración de Quemos, mostrando cómo hasta reyes de Israel en algún momento erigieron altares a este Dios para agradar a pueblos extranjeros. La influencia de Quemos era tal que muchos gobernantes moabitas justificaban guerras y tributos en su nombre, viéndolo como una fuente de legitimidad espiritual. Al invocar a esta deidad, los líderes afirmaban su autoridad ante el pueblo. El culto a Quemos consistía en sacrificios y rituales que, conforme a antiguas tradiciones, podrían involucrar ofrendas de animales y productos agrícolas. Tales prácticas reforzaban la noción de que el éxito militar y la prosperidad de la tierra dependían del favor divino. Los sacerdotes de Quemos tenían un papel esencial, aconsejando al rey en momentos de crisis y proclamando oráculos que definían rutas de campaña y tratados de paz. Dentro de la política moabita, cualquier expansión territorial era interpretada como una señal de aprobación de Quemos, mientras que derrotas significaban la necesidad de purificación o cambio en los rumbos del gobierno. Esta mentalidad vinculaba fuertemente el poder real al sacerdocio
que controlaba la información proveniente de los supuestos designios divinos. En tiempos de amenazas externas, la cohesión entre rey y sacerdotes era vital para la moral de los ejércitos. El nombre de Quemos resonaba en cada festividad nacional, donde los ciudadanos renovaban votos de fidelidad a su rey y al Dios protector. Esta devoción colectiva, alimentada por cantos, procesiones y banquetes, hacía de la religión un vínculo que unificaba incluso clanes con disputas internas. Así, la política se mantenía centralizada en torno a una figura que teóricamente ejercía el poder por la anuencia del propio Quemos. La predominancia de Quemos como deidad mayor no eliminaba totalmente la presencia de otros dioses, pero reforzaba la idea de que Moab poseía un enfoque religioso firme. Con la justificación del respaldo divino, los reyes moabitas encontraban margen para actuar con rigor o diplomacia, según resultara ventajoso. Esta fusión entre fe y gobierno se reflejaba en las relaciones externas, pues pocos se atrevían a subestimar a un pueblo que creía tener la fuerza otorgada por los cielos. En el transcurso del libro de Jueces, más precisamente entre los capítulos 3 y 21, hay menciones ocasionales al involucramiento de Moab en los conflictos que definían la región. Aunque no aparezca en cada uno de los ciclos narrativos, la presencia moabita formaba parte del imaginario colectivo, pues reinos vecinos temían alianzas secretas e intervenciones inesperadas. Este período fue marcado por un escenario de inestabilidad en el que cada pueblo luchaba por mantener su espacio. Moab, en este contexto, surgía a veces como un agente oportunista, aguardando el momento adecuado para avanzar sobre áreas de interés o formalizar acuerdos lucrativos. Por estar territorialmente bien posicionado, podía monitorear los pasos de los israelitas y de otros pueblos, definiendo cuándo valía la pena invertir en batallas o en negociaciones. Esta postura cautelosa, sin embargo, no significaba debilidad, sino una estrategia para evitar grandes pérdidas. La narrativa de los jueces de Israel, levantados para liberar al pueblo de opresiones, ocasionalmente incluía enfrentamientos con Moab. Historias de dominación y resistencia alimentaban el folclore de ambos lados, resultando en una rivalidad repleta de matices. En cada enfrentamiento ganado, Israel celebraba la intervención divina, mientras que Moab, al retirarse, se preparaba para otra ofensiva en un momento posterior, demostrando que no se rendía fácilmente. Aunque la relación estaba marcada por conflictos, había períodos en que las tensiones disminuían, posibilitando intercambios comerciales e incluso matrimonios mixtos. En esos intervalos, moabitas e israelitas reconocían la necesidad de coexistencia, sobre todo en épocas de hambre o sequía, cuando compartir recursos se convertía en vital. Este cuadro híbrido de hostilidad y cooperación reforzaba la complejidad de las relaciones en esa zona fronteriza. El papel de Moab en este trecho de la historia bíblica no se resume a ser un enemigo esporádico. De hecho, la nación moabita contribuía a la dinámica política y espiritual que moldeó la experiencia de Israel bajo los jueces, al mismo tiempo que representaba un riesgo. Ofrecía lecciones sobre organización, fe y estrategia, lo que acababa influyendo en la forma en que los hebreos enfrentaban su propia misión entre los pueblos vecinos. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 17, encontramos la historia de una mujer moabita que decide seguir a su suegra Noemí hasta Belén, incluso después de la muerte de su marido. Este pasaje sorprende por presentar a una moabita que demuestra extremo cuidado y fidelidad a la familia de Israel.
Es a partir de este relato que se percibe una faceta diferente del pueblo de Moab, muchas veces considerado solo como enemigo. Dentro de la cultura judía, Ruth pasa a representar la fuerza de la dedicación sincera y el valor de las alianzas personales. Aun llevando la identidad moabita, fue acogida entre el pueblo de Judá, trabajando en los campos y recibiendo apoyo de Booz, un pariente cercano de Noemí. Su trayectoria demuestra que los lazos de afecto y honor pueden trascender barreras culturales, trayendo esperanza y unión incluso en tiempos de tensión. Al elegir permanecer al lado de Noemí, Ruth rompió estereotipos y encontró acogida en 1900 en Israel, resultando en un enlace matrimonial con Booz, que la insertó en la genealogía del rey David. Esto enfatiza un punto crucial. Aunque había conflictos históricos entre Moab e Israel, también existían historias de reconciliación y aceptación mutua. Este episodio prueba que la fe y la convivencia pueden crear puentes donde antes solo había muros. El comportamiento de Ruth presentó una postura de humildad notable, pues ella se sometía a las leyes y costumbres del pueblo con quien eligió en vivir. Su disposición a seguir las instrucciones de Noemí y trabajar arduamente en los campos de cebada mostraba gratitud y respeto. Tal actitud hizo que fuera vista de manera positiva por los habitantes de Belén, resignificando la imagen de los moabitas en un contexto de comunión. La historia de Ruth se convirtió en un ícono de amor incondicional y lealtad, enseñando a las generaciones posteriores que una persona no se define solo por los orígenes de su nación. Al romper prejuicios, Ruth encontró redención para sí misma y para la propia Noemí, demostrando que el pueblo moabita podía, efectivamente, ser parte de algo mayor en la caminata del plan divino. Este ejemplo singular se mantiene vivo como recuerdo de que no todas las distancias culturales son insuperables. Durante los reinados de Saúl, David y Salomón, Moab resurge en pasajes como 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, que menciona conflictos constantes involucrando a este reino. En determinado momento, David llegó a enviar a sus padres para que se refugiaran en tierras moabitas, mostrando que había lazos de hospitalidad, posiblemente debido a la ancestralidad de Ruth. Sin embargo, a medida que David se estableció como monarca, las tensiones volvieron a eclosionar. La relativa estabilidad que Israel conquistó con David no agradaba a todos en Moab, pues temían expansión territorial y represalias por los conflictos pasados. Algunos reyes moabitas buscaron tregua, mientras que otros incentivaban conflictos para probar las fronteras israelitas. Este juego de poder resultó en periodos de confrontación directa, seguidos de negociaciones de paz, que rara vez duraban mucho, dada la naturaleza inestable de la política de la época. En la administración de Salomón, reconocido por su sabiduría y por los tratados comerciales, Moab figuró como un socio estratégico en algunas rutas, beneficiándose del intercambio de productos con Tiro y otras ciudades portuarias. Sin embargo, la nación moabita no siempre se mantenía fiel a las alianzas. Cuando identificaba brechas, intentaba ampliar su influencia o establecer nuevas composiciones con reinos rivales de Israel, buscando aumentar su autonomía. Estas alianzas y rivalidades reflejaban en gran medida la importancia del territorio de Moab para la seguridad de Israel en el este. Controlar o al menos neutralizar la amenaza moabita era prioridad para asegurar rutas de suministro y proteger áreas agrícolas. Por este motivo, relatos bíblicos muestran cómo los reyes israelitas expendían energía y recursos en el intento de mantener a Moab bajo vigilancia, ya sea a través de tributos o por la instalación de guarniciones cercanas.
De manera general, la era de los reyes revela que la relación entre Moab e Israel podía oscilar rápidamente entre cooperación y hostilidad. La herencia de conflictos pasados, sumada a la conveniencia de asociaciones comerciales, creaba un escenario fluido en que cada parte evaluaba posibilidades de ventaja. En esta dinámica, Moab buscaba permanecer relevante en la balanza de poder, protegiendo su cultura y explorando oportunidades de crecimiento. En 2 Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 27, encontramos el hito de la rebelión liderada por el rey Mesa de Moab, que se negó a seguir pagando tributos a Israel. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Él veía los impuestos como un peso injusto, impuesto tras derrotas pasadas. Esta decisión desató la ira del rey Joram, que formó una coalición con Judá y Edom para sofocar la revuelta, iniciando un enfrentamiento de grandes proporciones. La estrategia de Mesa incluía aprovechar el terreno áspero y la familiaridad de los moabitas con las rutas montañosas. En un intento audaz, él atrajo las tropas enemigas a regiones secas, planeando debilitarlas por la falta de agua. A pesar de las dificultades, los aliados de Israel recibieron orientación del profeta Eliseo según el relato bíblico, y lograron proporcionar agua milagrosamente. Este acontecimiento inesperado debilitó los planes de Mesa y culminó en una batalla tensa. Aunque los ejércitos de Israel, Judá y Edom avanzaban, el rey Mesa protagonizó un acto extremo al ver su posición casi insostenible. La inscripción de Mesa menciona triunfos, pero la Biblia indica una derrota parcial. En medio de las luchas, Mesa habría sacrificado a su propio hijo sobre las murallas de la ciudad, buscando apelar a Quemos por un libramiento sobrenatural. Este acontecimiento causó tal horror en los oponentes que resultó en una retirada abrupta. Claro, rebelión, aunque no se concretó en una victoria definitiva de Moab, evidenció la determinación del rey en resistir hasta las últimas consecuencias. El sacrificio hecho por Mesa alimentó la reputación de Moab como un pueblo que no dudaba en recurrir a medidas extremas para defender su independencia. Aunque este acto no trajera una conquista territorial duradera, demostraba al mundo antiguo la ferocidad de la devoción moabita. Tras tales eventos, las relaciones entre Moab e Israel quedaron aún más dañadas. Incluso cuando se restablecieron intercambios comerciales o treguas pasajeras, el eco de aquel episodio permanecería vivo en la memoria colectiva. La rebelión de Mesa se convirtió en un símbolo de desafío,
relatado por la estela arqueológica y por las escrituras, probando que el pequeño reino montañoso era capaz de resistir incluso frente a alianzas poderosas. Diversas excavaciones, realizadas en sitios cercanos a las antiguas ciudades moabitas, confirman en parte relatos de enfrentamientos mencionados en libros como Josué y Jueces. Fragmentos de cerámica, fundaciones de fortificaciones e inscripciones parciales proporcionan evidencias de una civilización organizada que erigió muros gruesos para protegerse de las invasiones y construyó templos dedicados a sus dioses. Estos hallazgos contribuyen a entender la vida cotidiana de los moabitas. Algunos investigadores señalan similitudes arquitectónicas entre Moab y reinos vecinos, sugiriendo un intercambio constante de técnicas de construcción. Estas influencias pueden verse en las formas de erigir torres de vigilancia y en la disposición urbana. Aunque Moab poseía características propias, había un diálogo cultural con pueblos como Israel, Amón y Edom, mostrando que en períodos de paz, ideas transitaban y enriquecían mutuamente la región. Uno de los descubrimientos más sobresalientes son restos de almacenes y cisternas que indican una planificación sofisticada para almacenar cereales y agua. En una tierra donde la lluvia era incierta, desarrollar sistemas de conservación era esencial para la supervivencia. Al mismo tiempo, este control de recursos reforzaba el poder de quien gobernaba, ya que la distribución de comida y agua podía ser utilizada como herramienta política para ganar lealtad. Otros vestigios apuntan a la importancia del ganado y la agricultura en algunas partes del territorio moabita, pues se encontraron utensilios agrícolas, huesos de animales domésticos y herramientas de hierro. Esto indica una economía diversificada que incluía la cría de ovejas y la siembra de granos. A pesar de las adversidades del relieve, el pueblo lograba cultivar sustento y generar excedentes que podían ser comercializados. Al recorrer las ruinas dejadas por los moabitas, es posible imaginar la cotidianidad de un pueblo resiliente que, en medio de montañas y valles, desarrolló estrategias de supervivencia y expansión cultural. Las marcas que permanecieron en la tierra refuerzan la veracidad de varios episodios narrados en las Escrituras y lanzan luz sobre las habilidades logísticas y el ingenio de los antiguos habitantes de Moab. Pasajes como Isaías capítulo 15 y 16, además de Jeremías capítulo 48, contienen profecías dirigidas a Moab, anunciando juicios y destrucción. Estos textos sugieren que, ante los pecados y la arrogancia moabita, el juicio divino sería inevitable. Al describir escenarios de llanto, caos y ruina, los profetas pretendían alertar no solo a Moab, sino también a otras naciones, mostrando las consecuencias de actitudes hostiles. Las profecías lanzan una luz sobre los excesos cometidos por los moabitas, como la confianza excesiva en su fortaleza geográfica y en la protección de Quemos. Los oráculos afirman que ningún recurso humano o ayuda divina contraria al Dios de Israel prevalecería si el pueblo insistiera en exaltarse por encima de los límites impuestos por los acuerdos y la ética del período. Así, estos mensajes funcionaban como un llamado al arrepentimiento y a la humildad. Para algunos, la retórica profética podría sonar como pura rivalidad, pero al analizar el contexto, se percibe que tales declaraciones de juicio reforzaban una lógica de retribución común en la mentalidad del antiguo Oriente Próximo. Si una nación fuera soberbia y practicara violencias injustificadas, tarde o temprano enfrentaría consecuencias. Al poner a Moab como ejemplo, los profetas buscaban inspirar cambios de conducta en todos los pueblos que rodeaban a Israel.
Muchos comentaristas defienden que determinadas profecías pueden haber sido registradas tras acontecimientos trágicos que de hecho ocurrieron, transformándose en interpretación teológica de los hechos históricos. Al ver a Moab caer ante enemigos más fuertes, los profetas habrían señalado el evento como evidencia de que la palabra divina se cumplió. Este tipo de lectura reforzaba la fe de los israelitas y al mismo tiempo subrayaba las limitaciones de los dioses extranjeros. A pesar de los anuncios sombríos, las Escrituras también traen una visión de esperanza para quienes se humillan y reconocen errores, un mensaje que se aplica hasta incluso a Moab. Este tono de advertencia, mezclado con invitación al arrepentimiento, indica que, si hubiera un cambio genuino de postura, el Dios de Israel podría extender compasión. Así, las profecías contra Moab revelan tanto la severidad como la misericordia que permea el texto bíblico. Mencionada en pasajes dispersos, la relación de Moab con pueblos como Amón y Edom revela un mapa complejo de alianzas y rivalidades. Amón, por ejemplo, compartía origen similar, pues venía de otro de los hijos de Lot, lo que creaba, en teoría, lazos culturales, pero no garantizaba paz constante. Ya Edom, descendiente de Esaú, mantenía disputas similares con Israel, lo que, en algunos casos, acercó a estos reinos en el intento de contener avances israelitas. La competitividad por las rutas comerciales llevaba a Moab a negociar acuerdos temporales con sirios o incluso egipcios, cuando eso le confería ventaja. Estos movimientos eran típicos del escenario político del antiguo Oriente Medio, en el que la fidelidad a un tratado duraba mientras había conveniencia. La ruptura de promesas era considerada un arma legítima si las circunstancias cambiaban y surgía una oferta mejor. El paisaje de las comunidades vecinas estaba marcado por culturas y lenguas cercanas, pero cada una cultivando su propia identidad. Moab aprovechaba esta semejanza lingüística para facilitar la diplomacia, pero las diferencias religiosas y la disputa por territorio a menudo prevalecían. La presencia de dioses distintos y costumbres específicas imponía barreras a una unificación más profunda, manteniendo a cada reino enfocado en proteger sus fronteras. Siglos más tarde, con el surgimiento de imperios mayores, como el asirio y el babilónico, muchos reinos locales intentaron alianzas de supervivencia. Moab no fue excepción. Buscó colocarse en posiciones ventajosas, ya sea pagando tributo a los nuevos señores o uniéndose a coaliciones rebeldes. Estas tácticas muestran que la nación moabita tenía gran capacidad de adaptación, aunque no siempre lograba mantener su independencia. Observando este constante juego de aproximación y alejamiento, se percibe que Moab navegaba en un mar de intereses conflictivos, ora aliándose a un vecino, ora volviéndose contra él mismo. Este rasgo de versatilidad política ampliaba sus oportunidades de supervivencia, pero también creaba enemistades duraderas. En cada paso, el reino necesitaba equilibrar cuidadosamente las ventajas inmediatas con los riesgos a largo plazo. Pasajes como Jeremías, capítulo 48, describen el ocaso de Moab, apuntando la llegada de enemigos más poderosos y el agotamiento de la fuerza del reino. A lo largo del período monárquico tardío, la expansión de imperios como el asirio y el babilonio disminuyó la autonomía de las pequeñas naciones, obligándolas a hacer elecciones difíciles. Someterse al yugo extranjero o enfrentar la destrucción era la realidad que muchos pueblos enfrentaban. Incluso con la tradición de resistencia, Moab ya no lograba reunir ejércitos suficientemente fuertes para contener enemigos bien equipados. La geografía que antes ofrecía protección se convirtió en una ventaja menor ante máquinas de guerra más avanzadas.
Ciudades moabitas fueron tomadas y sus líderes removidos o obligados a rendirse a gobernantes que nada tenían que ver con las antiguas dinastías locales. A medida que la hegemonía de estas grandes potencias avanzaba, menciones a Moab en las fuentes bíblicas comenzaron a disminuir, indicando una pérdida gradual de relevancia política. El pueblo continuaba existiendo de algún modo, pero los registros ya no lo presentaban como un reino independiente. Los moabitas, así, se convirtieron en parte de provincias administradas por gobernadores que representaban imperios lejanos. Para muchos analistas, el declive de Moab simboliza la fragilidad de reinos basados en alianzas volátiles y dependientes, de rutas comerciales fácilmente controladas por ejércitos más organizados. La caída no fue necesariamente un evento único, sino un proceso de vaciamiento de poder que poco a poco engulló la soberanía moabita. Ciudades, alguna vez estratégicas, se transformaron en puestos fronterizos de imperios mayores. En esta etapa final, la herencia cultural de Moab siguió viva en tradiciones orales, posiblemente influyendo en comunidades locales, pero sin la fuerza de un Estado centralizado. A partir de ahí, el registro histórico de la nación fue diluyéndose, dejando solo vestigios arqueológicos y relatos bíblicos para contar su trayectoria. Lo que se sabe es que el nombre moabita entró en el olvido político, mientras su memoria permaneció en los textos sagrados y en los fragmentos de piedra. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Los relatos sobre Moab, presentes en textos como Génesis capítulo 19 y esparcidos por los libros históricos y proféticos, ofrecen un panorama rico y multifacético de un pueblo que nació en medio de circunstancias desafiadoras. La nación moabita vivió momentos de esplendor, como bajo Eglon y Mesa, pero también enfrentó duras derrotas, y por último fue absorbida por imperios extranjeros. A pesar de esta trayectoria turbulenta, sus marcas resistieron a través de las narrativas bíblicas. El estudio del pueblo moabita invita a la reflexión sobre cómo los orígenes y leyendas fundadoras de una nación pueden moldear su identidad por siglos. La historia de Lot y el nacimiento de Moab ejemplifican cómo un evento familiar cargado de tensiones puede impactar profundamente las relaciones políticas, religiosas y culturales de un grupo. Este vínculo inicial, marcado por la lucha por la continuidad, sirvió de hilo conductor para la formación de valores y ritos. Observar las experiencias moabitas resalta que vínculos de sangre y proximidad geográfica no garantizan paz. Aunque Moab e Israel compartían ancestros y territorios vecinos, hubo intensos enfrentamientos, al mismo tiempo que surgían casos de reconciliación, como en el episodio de Ruth. Esta dualidad trae lecciones valiosas sobre coexistencia, mostrando que incluso pueblos con pasados complicados pueden encontrar puntos de entendimiento.
La forma en que Moab se movió entre alianzas y guerras también inspira debates sobre liderazgo y diplomacia. Reyes como Balaque y Mesa ejemplifican el uso de la religión para justificar decisiones estratégicas, mientras que episodios de contacto pacífico apuntan a la importancia de considerar intereses mutuos. En un mundo contemporáneo marcado por conflictos étnicos y disputas territoriales, es posible extraer enseñanzas de cómo juegos de poder y fe pueden entrelazarse. La herencia de Moab recuerda a todos que historias de naciones antiguas pueden ofrecer ventanas para la autopercepción y comprensión del prójimo. Aunque hoy no exista un reino moabita en los mapas, su historia permanece viva en los textos bíblicos y evidencias arqueológicas, desafiando a cada generación a mirar hacia el pasado y encontrar caminos de aprendizaje. El recorrido de Moab, desde su origen incierto hasta su declive, deja un legado de humanidad que aún puede iluminar reflexiones actuales. Si esta trayectoria de los moabitas tocó tu corazón y trajo recuerdos de cómo la fe y el coraje pueden cambiar destinos, escribe tu comentario aquí contando lo que más te marcó. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia e inscríbete en el canal para seguir más reflexiones poderosas sobre las narrativas bíblicas.